Bueno, comentábamos, como todos los meses, el tercer martes de cada mes, en la sede del Ateneo Obrero, organízase una conferencia de tema asturiano, siempre, digo, con toda la modestia, de bastante interés. Pasen por aquí de catedráticos de la Universidad de Oviedo a los mejores expertos en cada tema que tenemos en Asturias, ¿no? Hoy teníamos preparada una conferencia de Ignacio Galán sobre la necesidad de la oficialidad asturiana, y cae a huevo porque ha llegado otra vez esta ola de los negacionistas, a los que pienso que hay que darlos en los morros una vez más, porque que esto no se puede permitir, ¿no? Los defensores de los asturianos, de la oficialidad, que somos la mayoría de la sociedad según las encuestas, queremos tener los mismos derechos que los falantes de castellano, que somos nosotros también, igual que falantes de castellano, o de francés, o de inglés, o de catalán, que tenemos aquí un gran tornador de políglota, que luego os falaré de este tema. Queremos los mismos derechos, porque somos nosotros mismos, los falantes de asturiano y los falantes de castellano. Y estamos amputados, le dan 40 años, por una falta de reconocimiento legal que manda la Constitución en el artículo 3, pero tenemos una clase política mísere, que presume de democrática, pero que nos niega estos derechos, ¿no?, lingüísticos, sacantes de excepciones nobles que también se dan, ¿no? Refiero a la clase política. Cuando, de hecho, el consenso social al rodio del asturiano crece descomunadamente. Cada día veslo en la prensa. Precisamente hablábamos antes de la encuesta que Iniciativa por el Asturiano hizo estos últimos 15 días y que resolvió antes de ayer, sobre qué noticia era mejor para el asturiano según los internautas, ¿no? Fizos en internet. Y de las 35 que se dieron a conocer en un talento ganó una que es realmente importante. Después de 400 años de historia de la Universidad de Oviedo, un rector como Santiago García Arranda, no recuerdo los apellidos, ¿no?, da una conferencia completa sin leer un papel en asturiano, por primera vez en la historia de la universidad, sobre temas de investigación universitaria, ¿no? Eso ya es realmente la noticia que ganó esa encuesta, la más votada, pero ya es realmente un indicio de que las cosas en la sociedad cambiaron mucho. Bueno, entonces el reconocimiento, la declaración de oficialidad del asturiano, ocurrenos muchas ventajas a la sociedad asturiana, a nosotros, ¿no? Como no solo a los falantes, a todo el mundo va a saber por qué. Primero, y es necesaria porque es la única herramienta legal suficiente para proteger de verdad la lengua y para proteger de verdad a los falantes. Y es la única herramienta legal. La ley de uso tuvo bien, pero fue nada más un nada, porque ni siquiera recibió un desarrollo reglamentario. Entonces siempre tropiezas con que no, y que el asturiano no es oficial. Bueno, pero y que la ley de uso, no, la ley de uso no va a ganar, ¿no? El papel mollado, ¿no? Entonces, la declaración de oficialidad es la única herramienta legal que tenemos en Asturias para defender la lengua. Por otro lado, va a servirnos como el gran preseo, no solo, pero el gran preseo, para tener viva la lengua. Eso es obvio. Y el tercer elemento muy importante que niega la fecha las declaraciones del señor Feito y de todos los demás baballos, porque no se los puede llamar de otra manera, es que la lengua crea riqueza. Y no crea riqueza porque haya de aquí que viva del asturiano, cosa de lo más normal y lícito, ¿no?, sino porque solo tenemos que mirar el ejemplo del euskera en el País Vasco. Y voy a daros 3 datos.
precisamente este año el Estatuto de Autonomía del País Vasco es del año 79. Van a darse ahora a finales de año los 40 años de este estatuto, en el que el euskera reconoce como la lengua oficial, como lengua normal. Pero lleven los 40 años de ventaja, y mucho. Pero, ¿qué efecto tiene una lengua oficial sobre un territorio? El único estudio hecho sobre este asunto está hecho por el gobierno vasco. Y los datos de este estudio de la incidencia del euskera en la economía del País Vasco es ablukante. Llevan unos 40 años, no va a ser lo mismo, pero demuestra de hecho que una lengua oficial tiene una incidencia económica en el territorio en el que se fala. Voy a dar vos 3 datos, como digo. En empleo, el empleo directo, indirecto e inducido del euskera na economía vasca generó más de, agarraivos, más de 56.000 empleos. El valor añadido bruto es de más de 2.700 millones de euros. Y la aportación al Producto Interior Bruto de la sociedad vasca es del 4,20%. Entonces, con esos datos, es seguro... No, sí. Queda, yo creo que da fechamente demostrada la incidencia de una lengua oficial en el su territorio. Eso un poco como introducción, porque va a ser el asunto un poco largo. Quiero hablar con cierto detenimiento de Ignacio Galán. Muchos creo que lo conocéis porque movéis vos un poco en el mismo mundo de la reivindicación de la lengua, ¿no? Pero creo de justicia leer un resumen del resumen que se podría hacer del su currículum, por llamarlo así, porque es extensísimo. Yo no recuerdo persona que desenvolve un trabajo mayor que Ignacio Galán en la defensa de la lengua. Él dejadme ponerles gafas, esto tengo que llevarlo porque no hay quien memorice esto, y mucho. Bueno, yo he diplomado en turismo y especialista en gestión cultural por la Universidad de Oviedo. Graduado en periodismo por la Universidad Distancia de Madrid, tiene 2 másteres de los de verdad. Uno en Sociedad de la Información y Conocimiento en la Universidad Oberta de Cataluña y otro máster en Formación del Profesorado por la Universidad de Oviedo en la especialidad de asturiano. Y una persona que conocía, como os decía, en el mundo de la reivindicación lingüística, pero no es que sea solo presidente de Iniciativa por el Asturiano desde el año 2012, y que es periodista y escritor y gestor cultural y editor y investigador de la toponimia y poeta y tornador políglota y desenvolve un montón de actividades realmente abultantes. Y sobre esto, porque me parece justicia, es sobre lo que vos quiero leer estas líneas. Ignacio Galán, miembro del Colegio Profesional de Periodistas de Asturias desde la su fundación, presentó de ellos programas de radio y televisión, entamando en 2007 uno de los primeros espacios en asturiano de la TPA, Araldo Xente de Casa, haciendo los guiones de varios programas y dirigiendo y presentando así mismo el programa Mundus Idrerum. Presentó espacios en la cadena SER, recibiendo en 2005 el premio Enriqueta González Rubín de Periodismo otorgado por el Gobierno del Principado de Asturias y también el premio Moscones en Sesión de Periodismo. Además de colaborar con una sección de opinión en programas de la RPA, en el diario El Comercio y en la revista cultural Vértigo, donde colabora con artículos y reportajes esporádicos, publica con regularidad una columna de opinión en La Voz de Asturias. Anguaño colabora también en el programa de la RPA Noche tras Noche y con la canal de televisión y radio en la red Alderiques de Asturias,
con entrevistas y reportajes de radio y televisión. Puxó pola modernización del monólogo, non solo actuando como monologuista por toda Asturias, incluso en el extranjero para los emigrantes asturianos en Bruselas, sino publicando 2 antologías del monólogo moderno con textos propios y de nuevos autores. Como articulista, escritor y traductor, tiene colaborado con más de una docena de revistas y textos de so fueron esvillados para ellas antologías. Más de 15 premios algamó como literato en concursos de poesía, monólogo, microrrellato y rellato curtio, entre ellos el prestigioso Fernán Coronas de poesía en 2016. En 2017, el año siguiente de este premio, cofundó Cuatro Gotes Producciones, empresa dedicada al audiovisual, la comunicación, el marketing, la edición y la gestión cultural y de eventos. Entre los proyectos que está dirigiendo en este nuevo camino está la plataforma Play Presta y la dirección de audiovisuales y documentales. Junto a esta productora, torna a la TPA en 2018 con el programa que ya os cité dedicado a la sidra de Asturias, Mundo Sidrero, que dirige y presenta. Tienes publicadas en 10 revistas tornes al asturiano dobres en gallego, catalán, castellán, inglés o francés, entre las que subrayamos la obra Para Reciella de Madonna de English Roses. En 2012 estrenóse también en el campo de la literatura infantil con el libro Nel, el corío que non sabía nalar, con ilustraciones de Enrique Carballeira. En 2016 asoleyó su primer poemario, Tierra Podre, en ediciones Camelot, y es miembro de la Asociación de Escritores de Asturias desde ese mismo año. Entre la su producción rescampla también el primer diccionario de asturiano con una lengua extranjera, el diccionario básico asturiano-inglés, inglés-asturiano, así como un cartafolio de terminología de turismo con alrededor de 900 términos de ese sector para el Centro de Terminología Asturiano, el TERMAST, organismo de la Academia de la Lengua encargado de la normativización de la terminología técnica. Con el enfoque de dar a conocer las voces más nuevas de la literatura asturiana, fundó en 2006 la revista literaria Formiento, que dirigió durante una 11 de años y pela que pasaron casi 100 de autores, mozos y moces, asturianos, leoneses y mirandeses que usan la lengua de sus composiciones. Titulado por la Universidad de Uvieu como profesor de asturiano para secundaria, bachillerato y formación profesional, trabaja de vez como maestro de cursos de lengua asturiana para adultos, haciendo este labor en la Universidad Popular de Xixón, en cursos de la Academia de la Lengua y otras instituciones y organizaciones. Participa como profesor en cursos de gestión cultural de la Universidad Asturiana de Verano y dirige el programa de cursos de Iniciativa por el Asturiano. En 2016 entamó el su labor en la docencia oficial en el IES número 5 de Avilés, pasando de Reu por otros centros de Asturias en Xixón y la Pola Esquiero. Y para cabo, como investigador, algamó en 2007 el premio de la Academia Concurso de Recogida de Material Toponímico en compañía de Marta Lozano Carvajal por trabajo sobre el seu pueblo familiar, toponimia de la Pollac Sierra, asolellado dentro de la colección Toponimia. En concursos de investigación asemellados, algamó también otros 4 accesos, como el de 2009 por el estudio a muestra de publicidad en lengua asturiana. Además, tienes publicados artículos de ensayo en 10 revistas y participa de vez en congresos con comunicaciones y conferencias sobre literatura, toponimia, comunicación, etc. Dio conferencias en las universidades de Barcelona, Uvieu, Aveiro y Oxford, además de en otros espacios, como hoy en el Ateneu Obrero de Xixón, de la mano de Astura. Ahora toca a ti. Tienes que decirnos por qué es necesaria la oficialidad y no marchamos sin que todo el mundo lo sepa. Pues nada, muchas gracias Amadeu, gracias a Astura y al Ateneo Obrero por acogernos hoy aquí para
tener un momentín para reflexionar alrededor de la oficialidad del asturiano. Préstame tal aquí, decíais que tuviera en Oxford, pero yo mucho más presto a estar en este edificio, que además, bueno, pues tengo mucho apego sentimental, porque aquí estudió mi abuela antes de la guerra, y aquí tocó a mí también estar unos años cuando estudié turismo, y presta ver que el edificio tiene vida y actividad cultural ahora. Vamos a arrancar la charla viendo un trozo, no entero, del documental que preparemos este año pasado para el seminario que organicemos en Uvieu, centrado precisamente en la necesidad de la oficialidad y en ese camino que llamamos constitucional de consenso, con que pretendíamos precisamente dar a conocer a la sociedad las dificultades que vivimos las personas que queremos vivir en asturiano en el día a día, en muchos ámbitos en los que se otorga la posibilidad de utilizar esta lengua, y por lo tanto pretendíamos precisamente ver cómo a lo largo de la vida de una persona van apareciendo casos desde el momento mismo del nacimiento prácticamente hasta la muerte, literalmente en este caso, aparecen problemas para el uso del asturiano. Y bueno, vamos a abandonar la mesa temporalmente para que veamos el documental juntos y después volveremos entonces a ver si... El asturiano y el castellán conviven en la sociedad civil con normalidad. Les conversaciones bilingües o el uso alterno d'una y otra lengua danse cada día en Skies Asturias. Sí que así, quien quiere hacer uso del asturiano en otros ámbitos atopa problemas a lo largo de la su vida. Na escuela, nel trabajo, nel sistema sanitario, con las administraciones. Este documental quiere ser testimonio del estorgues que atopa un falante de asturiano a cada paso. Ejemplos de los muchos casos que suceden cada día y que en más de las ocasiones no trascienden a la opinión pública. La vida en sin oficialidad. Cuando nació mi primer fiu, la Soma y yo decidimos que se llamara Xune. Cuando fuimos a Sulgao, dijeronnos que si queríamos poner un nombre en asturiano tenía que ser uno de los que tuvieran en un documento que tenían allí. Y como Xune non estaba, lo que nos hicieron fue percorrer de ellas instituciones como la Oficina de Normalización Lingüística de Sesión, la Academia de la Lengua, la Consellería de Cultura, para tener de ellos documentos en los que pudieran demostrarse que Xune era un nombre que cumplía con todas las condiciones. Cuando tuvimos el segundo año, que ya era una niña, la Soma y yo decidimos que queríamos llamar Yuna. Pero aprendimos de la primera vegada. Lo que hicimos en el Sulgao es que Yuna, que no estaba en ese documento de nombres aprobados en asturiano, ya era en catalán. Y al decir que Yuna estaba en catalán, no nos pusieron ninguna torga y escribieronla. Estas son de ellas de las cuestiones que tenemos los asturfalantes, los niños asturfalantes, que nada más que ñacemos o casi a los pocos horas de ñacer ya tenemos problemas para poder vivir o incluso para ñacer en el nuestro idioma materno, ¿no? Que el asturiano en este caso. Bueno, yo acuérdome que en primaria nunca llegué a dar asturiano porque de aquella, si no estoy mal, teníamos la asignatura después del horario normal. O sea, si querías dar asturiano tenías que te quedar una hora más. Después, cuando fui para ESO, para la Pola, que estudié en el IR Honora, y en primero, segundo y tercero de ESO sí que tuvimos la asignatura, pero cuando llegué al cuarto, a pesar de que hablando con otros compañeros y tal, dimos cuenta de que sí había bastante gente para que hubiera un grupo de asturiano, dijeronnos que no había, metieronnos en una asignatura que se llamaba Transición a la vida adulta, para hablarnos de contratos, de lo que era la seguridad social, daba una profesora que era de FP, no sé si era por completadores, que es lo que más pinta tiene, y quedamos en sin la asignatura. Protestamos de aquella, pero bueno, dijeronnos, ya lo que hay, y tampoco, la verdad, tampoco nos movilizamos. Llegamos a primero de bachiller, metieronnos a todos a 25 personas en comunicación audiovisual y multimedia,
y resulta que falando un día, porque, bueno, teníamos un profesor que era machista en extremo, y era nauseabundo, o sea, y era tremendo, que era un noxo que pa' qué. Y falando de que no lo soportamos y tal, empezamos a decir, oye, pero ¿y quién agarró esta asignatura? ¿Gabriel agarró? Porque yo agarré asturiano, el otro, no, yo agarré asturiano también. Resulta que cuando lo ponemos en común, 3 personas matriculadas en comunicación audiovisual y multimedia, y las otras 22 matriculáramos en asturiano, pero según ellos no había grupo. Protestamos también, pero lo mismo, mira, y es lo que hay y tal, ahí quedó todo. En segundo de bachiller, pues lo mismo, que tampoco se le da grupo. Bueno, pues verás, en junio llevé la matrícula de la niña para empezar a hacer la matrícula de cuarto de la ESO. Y ya me dijeron que la opción de lingua, que posiblemente no la iba a poder coger porque necesitaban un número de niños para dar la asignatura. Bueno, déjelo pasar. Dio la casualidad de que durante el verano conocí a una profesora de lingua que me dijo, infórmate, porque eso es mentira, pueden dar clase a una persona sola. Efectivamente, llega septiembre y viene la niña diciéndome que no la dejan estudiar lingua, que tiene que pasar a la siguiente opción. Yo, como no estoy de acuerdo, empiezo a investigar y doy con iniciativa con el asturiano. Y es entonces Ignacio el que me explica todo el tema. Voy para el instituto y les digo que, bueno, que hay una normativa y que el Supremo dice que un niño que quiera estudiar lingua es una matrícula asegurada. Y me dicen que no, que eso es mentira, que necesitan un mínimo. Yo le vuelvo a decir que, oye, que me estoy informando y que la niña tiene que dar lingua. Y marcho. Me llaman por teléfono más tarde y me dicen que me dan como opción que la niña marche a estudiar esas 2 horas de lingua a otro instituto que sí lo den. Yo me niego, claro, una niña de 14 años, me niego. Vuelvo a hablar con Ignacio, Ignacio me lo vuelve a explicar y decide venir conmigo al instituto. Mientras tanto me pide permiso para publicarlo en los periódicos digitales y ahí ya se armó la de Dios. Ya me empezaron a decir que vaya cara que tenía, que cómo había publicado esto, tal. Y yo le dije que me habían mentido, porque la Junta manda todos los años, a primeros de curso, una circular advirtiendo de que el niño que quiera estudiar es matrícula asegurada. Y me dice que si me creo que se le lee todas las cosas que le llegan. Y yo le contesto que es su trabajo, no el mío. La situación del profesorado de asturiano, por culpa de que non hai oficialidad, é moi grave, dende va casi 30 años que dura el proceso de escolarización. E o profesorado que non pode gamar la condición de funcionario porque la administración non pode convocar oposiciones. La razón é que la asignatura de lingua asturiana e literatura non figura nos catálogos de especialidades de primaria e secundaria, que son del 2011 e del 2008 respectivamente. L'Estado non permite que unha asignatura conste como especialidad si non lle, estamos falando de las lingües de España, unha lingua oficial. Esto é el español, el catalán, el gallego, el vasco y el aranés. Pero bueno, yo fixe la carrera de Historia, en la carrera fixe de Historia de asturiano, fixe el doctorado en Historia Contemporánea, también fixe el mitro de investigación previo a el que da la suficiencia investigadora también en asturiano, pero resulta que cuando me pongo a hacer la tesis, que mi directora de tesis aceptaba que fuera en asturiano, resulta que cuando me pongo a inscribirla, díceme que no, dime la universidad que no puedo hacerlo porque no puedo hacer la tesis en asturiano. Empezó lo que es el problema administrativo, los recursos al rector, al secretario general de la universidad, que pasaron olímpicamente, no, dijeron que de ninguna de las maneras se podía hacer la tesis en asturiano, y entonces fui a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia, después de dar bastantes vueltas, dijo que no tenía razón, que no se podía hacer en asturiano, no ser el asturiano oficial, y después llevóse al Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional lo que dijo fue que no era cosa de ellos. Por lo que la única alternativa que quedaba en ese caso era ir al Tribunal de Estrasburgo. Teniendo en cuenta la de años y la de perres que hay que gastar para eso, pues evidentemente, bueno, yo no lo dejé correr en el sentido que quedé sin hacer la tesis, cosa que más que me otorgó, digamos, retrasóme bastante más el proceso de algamar la mi plaza de profesor de secundaria, porque no tenía méritos segundos para ello. Cuando hice un
máster na Universidade de Oviedo, tuve un problema con una profesora. En una asignatura había que preparar el día antes unos textos y exponer en clase. Ese día tocóme a mí y cuando estaba falando, acordóme que, bueno, que nada más que dixe una frase, non me dio tiempo a decir mucho más, que fue, ya que yo creo que el mercado laboral non puede asumir los desempleados de la burbuja inmobiliaria, interrumpióme. Yo en ese momento pensé que era por lo que había dicho, pero no, era por cómo lo había dicho. Díxome, para, así non. Acercóse a mí, pusose enfrente y díxome que si yo era de pueblo. Claro, soy de pueblo. Que igual tenía que volver para él, que igual no estaba preparada, que era lo que estaba haciendo, que en esas clases nada más que se hablaba español y que si no era quien a falarlo correctamente, que allí no hacía nada. Llamóme pueblerina, ignorante, paleta y díxome que seguro que tenía faltas de ortografía, que era un fracaso del sistema académico que hubiera llegado hasta poder estar matriculando a su clase en el máster, porque, bueno, porque estaba claro que yo no tenía el nivel que ella creía. Siguió diciendo barbaridades, no me dejaba decir nada, hasta que, bueno, ya aquello ya era demasiado y nada, di un golpe en la mesa, levantéme para estar al mismo nivel que ella y dije que hasta ahí, que no iba a permitir ni que me faltara el respeto a mí ni a mi lengua. En 2002, yo era daquella decana de la Facultad de Filología, tuvimos que hacer una remodelación de los planes de estudios para ajustarse a la nueva normativa y entonces entre la propuesta aprobada por la Junta de Facultad iba el inserimiento del asturiano dentro de lo que se llamaba segunda lengua y la súa literatura, donde había pues toda una riestra de lingües que el alumno podía escoger entre todas ellas y ahí lo que pedíamos era que se insertara también el asturiano, la denominación sería esa, asturiano. Hasta ese momento estaba como tercera lengua, también dentro de un repertorio entre los que los alumnos podían lógicamente escoger entre todas las lenguas que se ofertaban, árabe, francés, italiano, portugués, etc. Al empar, na titulación de Filología Románica existía hasta ese momento una asignatura que se llamaba Asturiano y la petición de la facultad era que pasara a denominarse Filología Asturiana y lógicamente dentro de los contenidos de esa Filología Asturiana aparecía la etiqueta Lingua Asturiana. Eso había que mandarlo, aprobóse en la facultad, aprobóse en la universidad y después pasaba al Consejo de Universidades. Y recibimos un documento del presidente de la Comisión de Evaluación de Humanidades de ese Consejo de Universidades diciéndonos que de ninguna manera iban a aceptar que el asturiano figurara dentro de esa segunda lengua y la su literatura y que además, si queríamos que aprobaran el plan de estudios de filología española, que lo que teníamos que hacer era quitar la asignatura de asturiano de la tercera lengua, donde hasta ese momento tuviera además como una gran demanda de estudiantes. Y por otro lado, tampoco nos admitían el cambiamiento de nombre de la asignatura asturiana por filología asturiana, la titulación de filología románica y que además dentro de los contenidos teníamos que eliminar también, teníamos que suprimir la etiqueta lengua. Bueno, pues yo fui a renovar el DNI a la oficina de policía de La Felguera, ya en la cita previa y donde te trae la localidad donde quieres renovarlo. Ahí ya te trae Llangreo, o sea, ahí está bien. La cosa es que yo cuando pedí que se respetase la toponimia oficial al pedir el DNI, dijeronme que no. Bueno, en primer lugar preguntaronme qué era aquello, que si era eso del Bable. Y luego entonces ya cuando dije que sí, dijeronme que no, que por mucho que en la cita previa trajese Llangreo, que solo podían poner Llangreo y que si no que tenía que presentar una reclamación. Presenté la reclamación escrita oficial, contestóme el jefe de policía que era un problema informático que no tenía solución, que dependía del Ministerio de Interior, con la suerte de que el caso repercutió en prensa y tuvo bastante ruido, con lo cual a las 2 semanas sí que arreglaron el sistema informático desde el Ministerio de Interior y ahora sí que tengo noticia de que sí puedes ir a cambiar y usar el topónimo oficial siempre y cuando presentes el libro de familia, requisito que no te piden, sin embargo, para hacerlo ordinariamente. Cuando llegues a una institución, llegues con la ilusión de expresarte en tu lengua la que fales siempre, pero no es tan fácil. El personal técnico no está preparado, no está alfabetizado para después traducir
en lo que tú fales en asturiano, por exemplo, un acta, falo concretamente dun pleno, e entón resulta casi el poder facer un asturiano. Yo dende eu fui concejala de Cultura e expreseme en asturiano sempre que pude, sempre en público, cando facía alguna intervención. Agora, outra cosa era el pleno, porque entón tendría que facer yo de secretaria para poder pasar lo que lle les actes allí, porque tienen que ir todo pues, tal cual se dice, e non están preparados os técnicos para isto. Era unha dificultad añadida que a veces non pienses en ello. Conseguí Virtud por Noreña aportemos a la política municipal en 2011 y ya en aquel mandato de 2011-2015 pues topámonos con 10 cuestiones, ¿no? Por un lado, alguna asociación que pidiera el uso de un local para hacer una reunión, pues torgóse por no haber hecho la solicitud en castellano. A nosotros de vez trabajamos de forma bilingüe, pero una moción que presentemos en asturiano una más, pues el gobierno municipal decidió no llevarla a pleno por no estar redactada en castellano. Entonces, ante estas situaciones y las continuas insinuaciones de que no podíamos ni siquiera usar el asturiano en el pleno municipal porque no quedaría reflejado un acta, etcétera, etcétera, pues bueno, decidímonos a tratar de sacar unas ordenanzas municipales. Ya lo intentáramos en el 2012, en el mandato anterior, pero bueno, topámonos con el voto de las contra del gobierno municipal, de aquella el PSOE e Ideas, y bueno, retomamos en este nuevo mandato con una corporación numéricamente, vamos a decir, distinta, pues intentamos volver a sacarlo adelante con el enfoque simplemente de garantizar unos derechos lingüísticos a nuestro modo de ver básicos y que no pretendían más allá de plasmar derechos que tenemos, digamos, a través de la ley de uso a nivel municipal. Las ordenanzas que hicimos en base a un modelo que aportó la Fundación Cabeda y Nava, y era un modelo que estaba consensuado y que era una cuestión que no planteaba así mayores problemas jurídicos, etc. Pero es aquí que, bueno, y que muy parecía también, por ejemplo, a la que tienen en Llanera Vicente y a otras ordenanzas municipales que hay en otros concellos. El tema principal, vamos a decir, y que una vez que la aprobamos, lo primero que nos encontramos es con una amenaza de delegado de gobierno de Asturias diciendo que teníamos que anularla o si no que iban a llevar a contencioso administrativo. Finalmente, el delegado de gobierno no llegó a hacer real esa amenaza, pero sí que un militante del PP de aquí de Noreña pues llevó a contencioso administrativo y el Tribunal Superior de Justicia asturiano pues sí que la echó para atrás, básicamente bueno, por un aspecto de un lado formal. Al parecer faltaba un informe de sostenibilidad financiero que a raíz de una ley no hace mucho y basándose también en otro en que veníamos como equiparando el asturiano al castellano, cosa que nosotros no entendíamos así ni mucho menos, pero bueno, ellos establecían, porque por ejemplo en la de Llanera sí que el texto que dicen que no se puede poner y es exactamente igual que el que nosotros tenemos. Entonces aquí nosotros lo que vemos es vamos a decir, el uso político de una herramienta como el asturiano, que es una herramienta de todos y todes, no es ni de un partido ni de otro, un patrimonio de todos los asturianos, pero que por ejemplo el Partido Popular sí está usándolo como herramienta político, oponiéndose sistemáticamente y poniendo todos los torres posibles, ¿no? Nosotros lo que queremos es garantizar el uso del asturiano para todos y para todos y encontrámonos con eso, con que gasten perres en abogados para otorgarnos la posibilidad de usar el asturiano. Yo falo como siempre falo y en el 91 cuando llego al Parlamento bueno, quieren prohibir falar en asturiano o mejor, no transcriben les actes, ¿no? les palabras. Estuvo paralizado el boletín oficial mucho tiempo y al final digamos que se ganó a medias, porque transcribían de mala manera, con mucha resistencia de accionarios, las mías palabras y al yo publicarme en la columna en castellano. Después hubo que echar otra batalla, la de presentar iniciativas en asturiano. Bueno, llegaron a tolerar que se pudiesen poner los nombres propios en asturiano, ¿no? Tengo aquí del archivo histórico, ¿no? dos datos curiosos, ¿no? Todavía en el 94 devolvieron una iniciativa porque ponía Xixón, punto, nada más en todo el texto en castellano, ¿no? Y hay una muy graciosa que es del 93. El presidente de la Cámara, Eugenio Carvajal, ya muerto del PSOE, decía él, para justificar la prohibición, ¿no? Decía,
hay que poner orden en la hábil actitud del diputado Sánchez Vicente, que poco a poco está utilizando el asturiano en documentos oficiales, ¿no? Bueno, eso yo creo que esa fue la pelea, pero la pelea duró exactamente toda la legislatura entera, ¿no? Al final lo que se consiguió fue que hubiese una transcripción columna por columna, que fue una gran novedad en asturiano en el Parlamento, ¿no? Bueno, pues la experiencia, digamos, más represiva no tocante al uso de la lengua asturiana que conozco, bueno, son muchas a lo largo de la vida, pero una de ellas, la más kafkiana, parece que fue una vegada en un colectivo en el que participaba, quiso hacer un concello abierto en Llanera, en el concello de Llanera, y bueno, de primeres parecía que se pidiera la Casa de la Cultura y que no había problema dalo, aunque la secretaria que estaba allí ya comentaba que, bueno, que el texto estaba en asturiano y que quizás al no ser oficial no se iba a poder tramitar, pero bueno, al par de días dieronlo de paso, entregóse por un traductor para hacer la actividad, que era una asamblea sobre soberanía alimentaria en el medio rural, y a los 2 o 3 días de entamar la actividad, pues negóse, porque estaba fecha la petición en asturiano, y agamamos una cosa que no pasa siempre, que llega a conseguir tener por escrito esa torga. Los militantes de este colectivo tuvieron que ir por el ayuntamiento hasta 5 veces, y 5 veces fue negada el uso de aquella sala por estar fecho el pedimiento en asturiano, y así ha quedado reflejado, ¿no? Un texto en el que se deniega al estar escrito en asturiano y no ser oficial. Bueno, la realidad es que más que la dificultad de poder etiquetar en asturiano, que llevo etiquetando desde 20 años casi todos los productos, aquí encontramos con un tema legal a efectos del registro sanitario, ¿no? Del consumo, exigiéndonos que todos los ingredientes y los datos que pudieran ser básicos de la etiqueta tenían que estar obligatoriamente en castellano o en una de las lenguas oficiales del Estado, cosa que yo retruqué ellos que sí podía ponerlo en euskera o en catalán, y no tenía sentido en Asturias vendiera un producto en una lengua que fuera foriata y no pudiera hacerlo en la misma, ¿no? Ahí quedó el tema en el tiempo y bueno, y seguimos con las etiquetas en asturiano, todas que son viejas, pero sí es cierto que las etiquetas nuevas, para que nos les dieran de paso, pues tuvimos que meter ellos también el castellano. Bueno, nosotros cuando fundamos nuestra empresa queríamos que los estatutos estuvieran en asturiano. En la notaría donde los firmamos no nos pusieron ningún problema, pero al llevarlos al registro mercantil nos obligaron a presentar una versión en castellano o en cualquiera de los idiomas oficiales del Estado, dándose el absurdo de que, por ejemplo, podíamos presentarlos en euskera, pero no en asturiano. El tema de Radio Sele, que bueno, desde hace unos años estábamos con el tema de la licencia comercial y tal, y eso quemonos mucho a todos porque bueno, quitaronnos la licencia sin saber por qué, o sea, tampoco nos explicaron nada, ¿no? Y vamos, yo lo que teníamos pensado, de bueno, van a darnos la licencia que pedimos y tal, y vamos a hacer otro tipo de radio más acordes con los tiempos que vivimos, porque ya como radio comunitaria ya no podíamos hacer más, pero dijeron ellos que no, que falando en asturiano, que aquí no podía haber radio comercial, y aparte de todo eso, cuando nos quitaron la FM de la radio comunitaria, pues díxeme el de telecomunicaciones aquí, dice, no, y que llevas 20 y pico años falando en bable y eso aquí no puede ser y tal. Y tuvimos que quitar el mismo día la antena y no pudimos volver a emitir más por la FM. La persecución que se llevó a cabo contra los medios de comunicación asturiano y tal fue brutal, sobre todo a nosotros. Ya ves que ahora mismo las emisoras comunitarias prácticamente la mayoría siguen todos emitiendo normalmente, ¿no? Nosotros no podemos emitir por la FM. Llevo más de 20 años trabajando en el sistema de sanidad público de Asturias. Trabajando mayoritariamente con gente de Asturias. Asturias con gente de Asturias. Con una mayoría de población falante de asturiano. La presencia del idioma en el hospital donde trabajo es clara, habitual, a diario. Y los problemas con el idioma también son a diario. Problemas con el idioma porque tratamos una población que tiene un vocabulario en asturiano para referirse a las sus dolencias, a los sus males.
y muchas veces los profesionales non entienden, o lo que é peor, fanse non entender ou non querer entender a ese paciente que lo que non va a facer é cambiar el seu registro lingüístico para que lo atiendan. Anécdotas, tengo 40.000 anécdotas. Los pacientes que tienen sede y se confunde con una fascia. Este paciente tiene una fascia non di sede. Problemas tan gordos como ese. Lo normal de un paciente es que te pida la botella para mechar. Vivido situaciones de hacer repetir al paciente que es lo que quiere. Parece terrible, y es real, pasa a diario. Sede, máncame, duele, abondo. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Acuérdame del caso de una mujer del Concello Grau, de un pueblín para arriba de Ambás, conocida, muy buena falante de asturiano, ya falta, que a la entrevista que hacía el médico de guardia respondía: lo que yo tengo son ubreiradas na barriga, ya como se fueran bracurriando y afozando, ubreiradas. Aquel médico que no era asturiano podía serlo perfectamente, porque no estoy diciendo que el problema sea con la gente que viene de fuera, todo lo contrario, tenemos el problema en casa. Miró para mí y dijo: José, ¿podrías traducirme lo que dice esta paciente? Yo dije: mira, lo que está diciendo María, con ubreiradas na barriga, ya que tiene un dolor punzante, un braco fozando, está recalcando ese dolor punzante. Fozar, como quien está golpeando la barriga. Quien dice esto, 40.000 anécdotas con la lengua asturiana en el sistema sanitario asturiano. Un médico que fue a la residencia de cirugía vascular, lo primero que tiene que saber es lo que llega con una pierna se formigue, porque el 99% de los pacientes de Asturias van a decir, cuando tienen problemas de sensibilidad en una extremidad, que tienen las piernas aformigadas. En 2016 murió mi madre. Cuando llegamos al sanatorio a las 8 de la mañana, pusimos con todo el papeleo y yo dije que quería que la esquela saliera en asturiano. Entonces respóndeme que no tienen plantillas, que si quiero hacer yo una. Y yo dije que sí había plantillas porque morí los pas de una collacia mía y ya salió en asturiano. Ese es que yo supiera, de seguro que había más gente. Entonces, bueno, pretendí que yo les hiciera y decirme que si fuera en alemán o en inglés, que si les tenían. Podéis imaginar un poquillín el rebote que yo me pillé aquellos horas de la mañana con mi madre muerta. Bueno, entonces quedaron de que yo negué, dije que yo no me iba a hacer la plantilla, que la hicieran ellos y que yo como mucho que la supervisaran. Entonces, como vieron que no había vuelta atrás, que iba a ser en asturiano sí o sí, falaron con uno de los que está trabajando allí, que por lo que se ve morir de la madre hacía 2 meses y puso la esquela en asturiano. Entonces, bueno, trajeron la esquela que puso el otro y montaron la mía. Pero bueno, si no me hubiera puesto tonta, en ese momento hubiese pasado, porque no tenía ni foto de ningún de pedirlo al compañero. O sea, no solamente iba la esquela de mi madre en asturiano, ya van más. E incluso uno de los que trabaja con ellos. Curioso es que eso, que para ponerlo en alemán o en inglés no hay torga. Las personas afectadas por estas situaciones de discriminación necesitan un marco legal que los proteja. Una cosa tan sencilla y tan elemental como poder llamarse con el nombre en tu lengua materna, que tenemos torres, güey. Bien, queda unos minutitos del documental, pero bueno, no aporta mucho más a la historia y como vamos a colgarlo dentro de poco, para meteros en gana de que lo veáis en las redes. Bueno, aquí ya pudisteis ver muchos de estos casos que recogimos, aparecieron muchos más los meses posteriores y además, bueno, soy uno de los proyectos que animamos pues, a que si conocéis casos de este tipo, pues que
nos os faigáis llegar, porque la idea es tener un repositorio de este tipo de casos de discriminación para que se conozca, porque muchas veces pregúntenos por qué es necesaria la oficialidad y evidentemente esta es una de las cuestiones, uno de los argumentos más potentes, el que no pasen este tipo de situaciones que se dan en el día a día, desde la nacencia de una persona, cuando quieres poner el nombre, hasta el momento en el que una persona muere y hay que hacer esa esquela, como veíamos a la última de las personas que falaban en el documental. Bueno, estos días vemos hablar mucho de frixuelos, de hórreos, vimos también falar de que Tarzán falaba en bable y asustase, y muchos comportamientos llenos de prejuicios contra el asturiano. Pero yo sigo teniendo esperanza porque veo que las cosas evolucionan, las cosas van cambiando. La gente que va 20 o 25 años negaba la propia existencia del idioma, hoy dice otras cosas. Ya no niega la existencia del idioma, ahora dice que la oficialidad va a ser muy cara, ahora dice que esto es una imposición terrible, pero ya evolucionaron esas ideas y por lo tanto la esperanza está ahí. Yo recuerdo un caso que me ocurrió cuando yo era estudiante en la Universidad de Oviedo. Fui al registro a presentar un documento, el documento iba en asturiano, y la funcionaria armó un xareu bastante importante. Bueno, tuve de ellos casos de estos, pero recuerdo uno en especial porque y el que más me esperanza. Esa mujer llegó a llamar por teléfono a no sé qué otra oficina de la universidad, pasó una compañera, preguntó qué pasa, porque hay todo este xareu aquí, señaló el papel y dijo, era como si tuviera una cosa radiactiva en la mano. Bueno, años más tarde fui al mismo registro, yo ya casi ni recordaba la historia, la verdad, y mucho menos aquella mujer, porque bueno, ya superáralo. Y aquella mujer, al entregarle todo el documento, me dijo, oye, tú y yo tuvimos una vez aquí un problema, ¿no? Y yo, bueno, yo tuve aquí, sí, esto no lo sé, sí, puede ser. Y dice, ya que quedé muy mal a gusto después con el tiempo, dime cuenta que yo no lo hice bien, no estuvo bien, esto... ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo una tesis? Sí, porque llevaba un documento sobre la tesis. Ya te vi en algún periódico, no sé qué, préstame a ver qué estás haciendo. A la tesis estás haciendo en asturiano, qué bien, oye, pues muy positivo. Esa mujer en unos pocos años, 2, 3 años, cambiará su perspectiva y darse cuenta de que aquellos comportamientos no eran normales. Y por eso digo que sí, un caso que me esperanza. Y creo que también los que ahora están diciendo y asustándose de que Tarzán fale en bable, pues en el futuro dirán que qué guapo que Tarzán fale en bable. Bueno, continuamente falamos de la necesidad de la oficialidad, pero hay gente que dirá, ¿por qué vamos a hacer oficial el asturiano si... Y vamos a hablar un poco de historia muy rápidamente, porque aquí veo que sois todos entendidos, entonces no voy a daros mucho la brasa con ello. Habrá quien diga que si el asturiano sobrevivió hasta ahora, más de 1000 años de historia, que por qué no vamos a... ¿Para qué vamos a hacerlo oficial? Si así ya está bien. No sé si esto arrancará, en teoría debería arrancar. Pero bueno, conocéis a Chulu, este GIF en el que se ve la evolución de los designios de la península y cómo van medrando con el crecimiento de los reinos sociales sur y de repente cómo el crecimiento del castellano va haciendo que el asturiano o asturionés vaya retrocediendo en territorios y después cómo entra hasta el corazón, digamos, de los dominios lingüísticos y convive con les lingües, con el resto de las lingües de la península. Si vemos la evolución, aquí tenemos una semilla de la situación actual, donde los lugares donde con mayor o menor vitalidad, agarré dos mapas porque bueno, hay distintas versiones y según el optimismo del investigador o la información o menor información, pues recuelle diferentes, digamos, visiones de la situación del idioma. Resulta que a lo largo de los siglos el asturiano sobrevivió con bastante fortaleza hasta que, pues, a pesar de que el castellano iba entrando en Asturias, primero en las clases más dominantes y después, y sobre todo a partir del siglo XX, con la entrada de los medios de comunicación, con la generalización de las escuelas, del sistema educativo como fonte de castellanización muy potente, pues fixeron que la lengua asturiana correra peligro, tal y como reconocen organismos internacionales como el Consejo de Europa o la UNESCO. Hacemos un percorrido muy rápido de la historia de la lengua asturiana
del primer documento, que se considera en algunos casos la noticia de quesos, guardada en la catedral de Lyon, y que además es el primer documento escrito en una lengua romance en la península ibérica. Y en esta novela empiezan a escribirse pues, muchos de los documentos que hay en los monasterios, y entre los siglos VII y XIV pues, el uso de la lengua asturiana en la documentación de Asturias y Lyon es habitual. La literatura tardaría más en llegar, hay que tener en cuenta que la imprenta llega muy tarde a Asturias, que la conservación de nuestros archivos no es muy buena, pero podemos decir que en este momento, pues, salvo que haya nuevos descubrimientos, el autor más viejo que conocemos es Antón de María Reguera, que nació en Llorgozana, en Carreño, y que llega a ganar un concurso literario en la entonces naciente Universidad de Oviedo, compitiendo con lenguas como el latín, el griego, lo que nos da también una idea del prestigio que tenía en aquel momento la lengua asturiana. Ya os digo que vamos muy rápido, pasamos directamente al siglo XVIII, un momento clave, y dos figuras que además estaban bien selladas a Sisión. La primera, Xosefa de Xovellanos, la primera mujer escritora en asturiano, de la que nos llegan textos, y Gaspar de Xovellanos, que precisamente tuvieron aquí en este edificio los restos un tiempo, una guerra. Estilo Estrau, que escribió parte de la su correspondencia en asturiano y que se calificaba a sí mismo como falante de esta lengua, planteó las bases del desarrollo del asturiano en los dos siglos siguientes. Precisamente estos días Pablo Casado decía hay que hablar más de jovellanos y menos de los frisuelos, ¿no? Y menos del asturiano, nos quería decir con eso. Xovellanos faló mucho del asturiano y planificó muchas de las cosas que hoy todavía siguen desarrollándose, ¿no? Crear una academia, un diccionario etimológico, una gramática. Por desgracia, las circunstancias de la su vida y de la su muerte hicieron que no pudiera llevar adelante todos estos proyectos, pero sí entamó muchos de ellos. Cabeda y Nava en el siglo XIX, como sucesor de Xovellanos, sigue dando pasos y asoleya en 1839 el primer libro que tenemos y que pasa por la imprenta en esta lengua. Y gracias a él pues conocemos a muchos de los autores de los siglos anteriores. Enriqueta González Rubiño, en el siglo XIX tenemos un momento importante, un momento en el que hay autores como Marcelino Flores, Teodoro Cuesta, Juan María Cebal, o el grupo de la Quintana, con Fermín Canella, que llegó a ser rector de la Universidad de Oviedo, Fuertes Acevedo, Braulio Vigón, Julio Somoza, pero destaca, o a mí prestarme destacar a Enriqueta González Rubín, porque ella es la que hace que tengamos la primera novela en asturiano, por ejemplo, antes que la primera novela en gallego. Y failo de manera muy temprana. En 1865 asoleya la primera per entregues en un periódico, y en el 75 tenemos la novela El viaje del tío Pacho el Sordobio, que además representa muy bien lo que es la historia de la lengua asturiana, porque permaneció perdida a lo largo de casi 2 siglos, hasta que en el año 2008 aparece en una biblioteca de Llanes un ejemplar escondido dentro de otro libro, y gracias a eso pues hoy podemos contar con esa edición facsimilar de la que es la primera novela en asturiano, además con ese extra de que es pues la única literatura asturiana, europea, que tiene a una mujer como primer novelista. También de esa historia un poco de la mala suerte de la lengua asturiana tenemos la gramática de Joan Xunquera Huergo, redactada en 1869, y además sábese que este autor dejó a su muerte les perres para que se publicara, pero esta gramática desapareció en un archivo en Madrid, y hasta que no la topa en el año 91 Jesús García Arias no se puede asolellar. Por lo tanto, ¿cómo sería la historia del idioma si se llega a tener una herramienta como esta que iba a permitir contar con un modelo común de norma lingüística y también como herramienta para el enseño? Ya en el siglo XX, en este repaso curto que estamos haciendo, aparecen iniciativas como el periódico Ixixú en 1901 por Pacho el Périto, el Quincisión, el primer periódico íntegramente en asturiano, y por ejemplo la Academia Asturiana que preside Fabricio el Quincisión y que plantea claramente la idea de normativizar el idioma. García Rendueles, que también formaba parte de esta academia y que daba clases aquí en este edificio que tenemos al lado, en el Instituto Xovellanos, asoleya en 1925 los nuevos bablistas, donde
se muestra la vitalidad que en ese momento está teniendo la literatura asturiana y en la que aparecen nuevos autores, como Pachín de Melás, que también llevó adelante iniciativas importantes en el ámbito editorial, haciendo la primera experiencia editorial de libros en asturiano, y también con esas iniciativas en el campo del teatro, que hoy nos llega como ese teatro popular asturiano que sigue teniendo tanto éxito. Esta época faemos pensar en un buen momento, con aquella Real Academia, pero la guerra y las circunstancias del momento faen parar todas estas iniciativas. Evidentemente, la dictadura franquista no llegó un momento para las lingües de España, la concepción que tiene Franco del Estado y es monolingüe, y las lingües tolérense cuando como cuestión folclórica. Sí que así, hay de ellos franquistas que sí tienen sensibilidad con la cuestión, Constantino Cabal, por ejemplo, Antonio García Oliveros, entre otros, pues intenten y faen de ellos aportaciones a la literatura asturiana y al estudio del idioma en el Instituto de Estudios Asturianos, además de figuras destacadas de la época, ¿no? Como Manfred de la Llera y otros escritores, que Florina Arias, que a lo largo de estos años del franquismo siguen aportando a la literatura asturiana y a la lengua asturiana, o ya finalizando el franquismo, en 1969, José León del Estal y Llorenzo Novomier, que funden Amigos del Bable, no confundir con Amigos de los Bables, que iba a producirse a finales de los 80, estos sí que eran de verdad Amigos del Bable, que dan pasos tímidos, pero alantre, una concepción del idioma más allá de lo folclórico, ¿no? Y en el año 70, cuando se está discutiendo en Esportes si se introduce de alguna manera lo que llamaban las lenguas vernáculas en cada una de las regiones del país, pues esta asociación fala de la necesidad de que el asturiano también entre en la escuela, siempre pues pensando en la idea de que se estudie la literatura, pero también falando de que los niños se conviertan en escritores, en bable, como ellos llamaban, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo interesante de que tampoco el franquismo ya era monolítico en esta cuestión. En 1974 sí que ya se produce un cambio absoluto en esta visión. Concello Bable conformase como una asociación que quiere que el asturiano sea normal en todos los ámbitos, en los medios de comunicación, una presencia diaria, en la música, en la literatura, y también a darse los primeros pasos, ¿no? Toda esta reivindicación que fue Concello Bable, pues la primera, que haya un estatuto de autonomía, que el asturiano vaya a las escuelas, que haya una academia de la lengua asturiana, y también funciona esa reivindicación que inclusive antes de que tengamos estatuto de autonomía, el Consejo Regional de Asturias, que es el ente preautonómico, crea la Academia de la Lengua Asturiana, y bueno, inmediatamente después, en el año 81, tenemos este artículo 4. Aquí empiezan a darse los problemas graves que arrastramos estos 40 años, porque ese era el momento de que el asturiano se oficializara como se oficializó en el año 79 el euskera, como contaban antes Amadeo, y en los sucesivos decretos que en aquel momento se hicieron antes de los estatutos, inclusive, pues el catalán, el gallego y el catalán en Baleares, el valenciano en Valencia, el navarro también en algunos de las zonas el euskera, y Asturias pasa a convertirse en una anomalía. Quizás también a mí me gusta siempre citarlo junto con el caso del aragonés, porque también es un caso con el que me gusta que seamos solidarios y no estamos solos en esta cuestión. Pero de luego hay una anomalía teniendo en cuenta la vitalidad que tiene el idioma, que por desgracia no pueden compararlo en el caso del aragonés, ¿no? Conviértese en una cosa rara lo que pasa en Asturias, porque además crea una academia y empiezan a darse pasos, pero al mismo tiempo la falta de oficialidad hace que se vean de una manera un poco anormal. En el año 81, en el año 80, tenemos aquí el recorte de prensa. Llega al Congreso el proyecto de Estatuto de Asturias, que dice lo siguiente en su artículo 4. El bable, como lengua específica de Asturias, gozará de protección. Se promoverá su uso, difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad de su aprendizaje. Esta frase, como lengua específica de Asturias, que aparece dentro de este artículo 4, y era muy importante porque era la que identificaba al asturiano como lengua, como idioma, y por lo tanto y era la que iba a permitir que se pudieran hacer reivindicaciones, digamos,
xurídiques, ya que la Constitución marcaba claramente que el resto de les lingües serían oficiales. Y como los legisladores no son tontos, en Madrid dijeron que este trozo, como lengua específica de Asturias, tenía que retirarse. Cuenta los Alonso Sánchez Vicente, que en aquel momento formaba parte del Partido Socialista, como Pedro de Silva llama desde Madrid cuando se está negociando el Estatuto Asturiano y dice evidentemente, bueno, cuenta los Alonso Sánchez, pues no quedó otro remedio que eliminar ese como lengua específica de Asturias y por lo tanto el artículo quedó como el bable gozará de protección en sin identificar qué era exactamente el asturiano y por lo tanto en un cierto limbo xurídico, ¿va? Pese a ello, pues comiencen pues, delles iniciativas que se faen del gobierno de Asturias, como arranque de la escolarización, tímido y prove, primero como lingua fuera del horario escolar, inclusive después en circunstancias que hoy siguen siendo muy males para el profesorado, para la asignatura, y también muchas iniciativas, algunas, la mayoría de ellas desde el ámbito privado y cívico, pero también algunas desde el ámbito institucional, líneas de ayudas y de algunas iniciativas que paso ante paso van dando y dejando espacios en los que el asturiano va normalizándose o teniendo de alguna posibilidad de hacerlo, ¿no? Aquí cité 3 medios de comunicación importantes en la historia de la lengua asturiana, como son las noticias, hoy por desgracia desaparecido, y 2 diarios digitales, Asturias.com y Asturias, que siguen en activo. 1998 y un momento importante porque está hablándose de la posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía de Asturias y la reivindicación de la oficialidad es uno de los puntos que más se discuten. Hay grandísimas manifestaciones y reivindicaciones, pero no se dan las circunstancias, no se dan los votos suficientes. Los partidos que defienden en ese momento la oficialidad, que en ese momento era con representación Izquierda Unida y el PAS, no consiguen que los demás partidos voten a favor, ¿no? Hay en aquel momento algunas declaraciones del Partido Popular, que estos meses atrás salieron en 10 ocasiones, ¿no? Inclusive de Cherines, pues diciendo que el PSOE es el que está evitando que haya oficialidad, y el PP llega a ofrecer pues, una forma de oficialidad diferida, que se comenta siempre que en aquel momento Francisco Álvarez Cascos ofrece esa posibilidad de dejar una oficialidad en estatuto a medias, pero aquello realmente no llega a nada. Y lo que sí que se consigue en aquel momento es una ley de uso y promoción, que es fruto de los acuerdos entre el Partido Asturianista y el PP de aquel momento, de Sergio Marqués, que también estaba en bastantes problemas con el PP, y más a partir de este momento, una ley que iba a permitir que por primera vez los falantes asturianos tuvieran reconocidos algunos derechos, no todos, porque si no estaríamos hablando de una situación de oficialidad, pero sí que permite al ciudadano dirigirse a la administración asturiana, garantiza la enseñanza, y pese a que no se desarrolló de manera falladiza ni completa, ni se hizo, como comentaba antes Amadeo, un desarrollo normativo, ¿no? Un reglamento, sí que es pues, la única herramienta que hasta este momento permitió que todas las sentencias que tenemos que garanticen, por ejemplo, la enseñanza con un solo alumno en los institutos, ¿no? Pues son gracias a que existe esta ley que garantiza la enseñanza, por ejemplo. Los avances que se hicieron en toponimia también, con la oficialización de los topónimos, son gracias a esta ley. Y bien, cumplió un papel, como decía Amadeo, pero desde luego demuestra insuficiente porque la mayor parte de los casos que vimos en este documental, con el que abríamos la actividad de hoy, ya eran ya en el tiempo de la ley de uso, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, de seguro que todos vosotros, pues muchos fuisteis escolarizados. Yo, por ejemplo, fui escolarizado dentro de este tiempo en el que supuestamente tenían que ofertarme la asignatura de asturiano y nunca me lo ofertaron en el biocentro, y por lo tanto, bueno, conocemos lo feble de esta ley que no garantiza en el ámbito del Estado español la suficiente seguridad jurídica para los falantes. Otros procesos que también gracias a la ley de uso, como decíamos, pues como os decía, y era la oficialización de la toponimia, que paso ante paso va avanzando, pese a que después oficialízase y en muchos casos no se cumple con ese uso de la toponimia oficial. Aquí tenemos también, porque dentro de la historia tenemos que meter la cuña de iniciativa de la Fundación de Iniciativa por el Asturiano en 2011,
que bueno, pues quisimos aportar a la sociedad asturiana una nueva forma de entender la reivindicación lingüística, una manera de, bueno, sumar a lo que ya se venía haciendo en el ámbito de la reivindicación lingüística, y creo que supimos pues complementar o completar pues con facetes que no se podía llegar hasta ahí en ese momento, y que creo que conseguimos pues ir completando. Bien, visto todo este repaso, llevamos muchos años hablando de oficialidad, y muchas veces conviértese en un grito que no tenemos muy claro qué tiene detrás, ¿no? Al final la oficialidad lleva un estatus legal, que debería garantizar seguridad jurídica para el falante. Esto que sepamos que en ninguna situación una persona que utilice el asturiano va a tener problemas, y que si los tiene, tenga detrás la ley como protección. Y también una protección patrimonial al idioma como elemento cultural, patrimonial de la sociedad asturiana. En este momento, la Constitución española da distintas categorías a las lenguas. Tenemos un artículo, que es el artículo 3, que en el su apartado 1 fala de la oficialidad del castellano, una oficialidad especial, digamos, ¿vale? Da un estatus superior, porque además es la única lengua que es obligatoria en el Estado español de conocer. Después hay un apartado 2, 3.2, que es donde aspiramos a tal, en el que se establece la doble oficialidad de las lenguas propias, declarado en este caso a través del Estatuto de Autonomía, ¿no? Tenemos en este momento el catalán, el vasco, el gallego y el aranés. Y en el apartado 3 tenemos las modalidades lingüísticas, que es el espacio en el que nos movemos legalmente en este momento, ¿no? Un tercer nivel en el que las comunidades autónomas tienen cierto margen para hacer políticas que amparen a estas lenguas y que hacen una cierta protección. En algunos casos, bueno, se puede hablar incluso desde hasta una cuarta categoría en la que tendríamos a algunas de las lenguas, por ejemplo, de Ceuta de Melilla, o al caso del aragonés, que tienen una protección en TAP menor a la que tiene la lengua asturiana, aunque eso está corrigiéndose, por ejemplo, en el caso del aragonés, con algunas medidas normativas, ¿no? La oficialidad, primero, pues, como os decía, permite proteger un patrimonio, y esa es uno de los argumentos con los que más jugamos, ¿no? Y con los que más trabajamos. Tenemos un patrimonio cultural. Creo que esta quizá es la cuestión de que se consiguió un mayor consenso social y que la sociedad entiende muy bien esta cuestión, ¿no? Tenemos el prerrománico, tenemos que conservarlo, tenemos una lengua, tenemos que conservarlo. A lo mejor en la parte de los derechos lingüísticos, y en la que todavía nos queda más trabajo para hacer entender a la gente, ¿no? Y por eso, por ejemplo, este documental en el que estos casos que nosotros probablemente aquí la mayoría conocéis bien, o conocéis la mayoría de ellos, pero que no lleguen a la sociedad lo suficiente. Entonces, muchas veces, quien no conoce estos casos no entiende bien la verdadera urgencia de la necesidad de la oficialidad, ¿no? Otros muchos viviríais en la época del franquismo la violencia física por usar el asturiano en las escuelas, que en algunos casos se allargó después también a la época democrática, y bueno, puede que también entiendan bien esa situación, pero de esos momentos también quedan unos prejuicios y queden unos traumas que hacen que mucha parte de la sociedad asturiana pues tengan esta cuestión un mal recuerdo y algo que no quiere transmitir a los nietos. Evidentemente, pues esta situación habitual que vemos en un parque en que dos paisanos están hablando entre ellos en asturiano y cuando falen al nieto falen en castellano, tiene mucho que ver con que sufrieron esas situaciones. ¿Y para qué vas a transmitir una cosa que no es buena a los tus nietos? Tú quieres transmitir lo mejor que tienes. Si tienes un buen piso, transmites un buen piso, no una chabola. Pues si tienes una lengua que te vale para prosperar, prefieres transmitir esa lengua. Entonces hay que poner en valor ese idioma y hacer entender a esa gente que es importante que transmitan a los nietos, a los hijos, el asturiano. La oficialidad non é un invento que fixéramos aquí 4 en Asturias un día que nos levantamos por la mañana e dixemos que vamos a ver como damos un pouco la tabarra. É un elemento del orden constitucional, ¿vale? Creóse en el año 78 en ese artículo 3.2 del que falemos, ¿no? Y además é un mandato constitucional.
les demás lingües españoles serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas acordes con los estatutos. Ese serán lleva un mandato constitucional que, en teoría, convertiría el Estatuto de Autonomía de Asturias, y así nos lo aseguren algunos juristas, en un estatuto anticonstitucional o que no cumple de manera suficiente la Constitución, ya que hay textos legales posteriores al estatuto que sí reconocen al asturiano como lingua, entre otros la ley de uso, que reconoce al asturiano como lingua tradicional de Asturias. Por lo tanto, ya está haciendo una descripción de que hay una lingua, y si hay una lingua entraría ya en ese apartado 3.2 de la Constitución y habría ser oficial. Pero evidentemente puede parecernos que es anticonstitucional, pero mientras los 45 paisaninos y paisaninas que están en el Parlamento asturiano no hagan el cambio legal, va a seguir siendo una lengua no oficial. Otra de las cuestiones cuando se habla de derechos lingüísticos, y que traten también los enemigos de la oficialidad o los enemigos del asturiano, y he de decir que va a ser una obligación para los ciudadanos, y hay que recordar que la Constitución acuta muy bien ese derecho. El castellano va a seguir siendo lengua oficial en Asturias de todas las maneras, y además nadie de los que reclamamos la oficialidad queremos otra cosa. Queremos que convivan en plena igualdad jurídica y que los ciudadanos decidan cuándo quieren utilizar una lengua, cuándo quieren utilizar otra, y simplemente lo que tiene que garantizar el Estado, en este caso a través de la comunidad autónoma, y que los ciudadanos y las ciudadanas tengan acceso a conocer esa lengua, y que se garantice que cuando pasen por un sistema educativo puedan después en libertad escoger qué lengua usen y qué lengua no usen. Este tipo de argumentos en muchos casos repítelos gente que no está en contra de la asturiano, tenemos que tenerlo en cuenta. Simplemente repiten lo que oyeron, y tenemos que ayudarlos a salir de ese equívoco, ¿vale? No tratarlos como enemigos, porque bueno, pues mucha gente tiene decisiones equivocadas porque no se les explica de otra manera. Hay otros que realmente lo que quieren es que desaparezca el asturiano, eso tenemos que tenerlo claro. Cosa que sería muy legítima que lo hicieran. Lo que no me pueden decir, no, nosotros queremos que se mantenga el asturiano y un patrimonio importantísimo, pero la oficialidad no. No. Ellos saben que si tenemos oficialidad, el asturiano tiene posibilidades de supervivencia, y que si no tenemos oficialidad, el asturiano tiene dificilísimas circunstancias de supervivencia. Y por lo tanto, tenemos que destapar esos caretes de los que están diciendo que no, que ellos que sí, que protección sí, que... Bueno, ahora hay alguno que ya se destapa y ya dice incluso que hay que derogar la ley de uso, ¿vale? Con eso sí que me gusta que lo digan, porque decirlo abiertamente, queremos que desaparezca el asturiano. Pero si lo que quieren realmente y lo que nos venden y que quieren que el asturiano tenga futuro, dentro del ámbito de España, solo a través de la oficialidad, que es la normativa que marca la Constitución, podemos tener un futuro para el idioma, o al menos una oportunidad de futuro. Hay sentencias del Tribunal Constitucional, además, que falen que la lengua, cuando se declara esa oficialidad, es independiente de la realidad social, del peso. Porque no es lo mismo el peso que tiene o que tenía el euskera cuando se oficializó, que estaba perdido de muchos lugares del País Vasco desde hacía siglos, pero a pesar de ello hizo oficial en todo el territorio, al peso que puede tener en Asturias, o al peso que puede tener en Ponga frente a Xixón, o en Ubieu frente a Llanes, ¿vale? Esto lleva una realidad como fenómeno social que, independientemente del peso que tenga, y por suerte en Asturias todavía hay un peso importante, estamos a tiempo de salvar esta lengua. Y después habrá que hablar del modelo de oficialidad. Esa es una cuestión que depende y que tiene que depender de los partidos. Evidentemente, desde la sociedad civil tendremos que hacer de ustedes aportaciones, pero básicamente hay todas las oficialidades dependen más de la normativa que se va a hacer después que del articulado que salga en el Estatuto de Autonomía. Porque los estatutos de autonomía, casi todas las redacciones son muy asemejadas. Fálase del nombre de la lengua, de la calificación de la lengua como lengua propia, de la oficialidad de la lengua xunto col castellán, o también, o xunto, o como
al igual que, depende un poco, pero al final vienen a decir lo mismo, de la limitación territorial de la oficialidad, si en toda la comunidad autónoma, si en una parte, porque hay pues, comunidades autónomas que tienen más de una lengua propia, como en el caso de Asturias, y esos 4 puntos son los que tenemos que pensar, ¿no? El nombre de la lengua, la calificación, como propia, el territorio y que son oficiales junto con el castellano. Después, la normativa, la ley de normalización que se haga posteriormente, será la que marque la aplicación y que evidentemente no será de un día para otro, porque además, bueno, nos quieren vender la moto con el argumentario contrario, deciros que Asturias va a cambiar de una manera radical, que va a ser una cuestión insoportable para quien no quiera usar el asturiano. No tiene más que cruzar a la Ría de Leo, de Galicia, donde el gallego es oficial, y ver cómo, pues, nuevamente el Partido Popular, que gobernó casi todos los años que lleva habiendo autonomía en Galicia, pues desarrolló esa oficialidad con normalidad y no pasó absolutamente nada. En ese modelo de oficialidad tiene que reconocer también el derecho de los miembros a conocer y utilizar el idioma y un mandato de normalización, que eran 2 puntos que le faltaban. La oficialidad también lleva un elemento dinamizador, un elemento para recuperar la autoestima. Luego hablaremos con más calma y dedicaremos lo que queráis. Un elemento también dinamizador de la industria cultural, genera empleo estable, de calidad y además difícilmente pues exportable, ¿no? Quiero decir difícilmente movilizable. No estoy diciendo bien el término en este momento, pero no pueden fabricar aluminio aquí en Asturias o llevar la fábrica afuera, pero es mucho más complicado que las industrias culturales que se creen alrededor del asturiano puedan sacarles fuera de Asturias, ¿vale? Crea marca, y pues yo recuerdo, y siempre me gusta poner ejemplos de Galicia, porque tenemos muy cerca, el ejemplo de la marca Galicia de Calidad, que lleva años y años funcionando con esa fórmula en gallego y que sirve para reconocerse como marca Galicia. Bien, lo que nos toca ahora es defender la oficialidad. Tenéis nos 10 puntos, no hace falta que lo agarréis ahora, pero y podéis llevar después folletos y repartirlos, porque esta es parte del trabajo que estamos haciendo ahora, que intentar llenar Asturias de estos folletinos, que intentamos que fueran lo más sencillo y rápido posible para que la gente los lleve, y que dan 10 argumentos y 10 razones básicas para defender la oficialidad, ¿no? La oficialidad garantiza igualdad y libertad, ese es el primer punto, ¿no? La manera, y la única manera de que haya una convivencia entre los dos lingües sana, digamos, en la que quien quiera utilizar el asturiano tenga los mismos derechos que quien quiera utilizar el castellano. La oficialidad y una solución constitucional. Vale, los radicales de la oficialidad, Feijóo, que continuamente está hablando de lo bueno que el gallego sea oficial porque es bueno para Galicia, y un radical nacionalista gallego. Yo creo que no. Tenemos que recordaros continuamente pero que no solo en Galicia, en Baleares gobernó el Partido Popular y desarrolló la oficialidad, en todos los territorios asumen esta cuestión con absoluta normalidad, y es solo aquí donde tenemos esta anomalía. La oficialidad garantiza plenos derechos y además garantiza para los falantes de asturiano y garantiza para los falantes de castellano, o para los que quieran hablar en una lengua en un momento, en otra lengua en otra, o no saber nada del asturiano. La oficialidad garantiza futuro para el idioma, y esto tenemos aquí puesto, pero también hay que decir que como la sociedad asturiana mismos pongamos los piles y no llevemos la iniciativa en este campo, por mucha oficialidad que tengamos, el idioma no va a sobrevivir. Quiero decir, tiene que haber también iniciativa ciudadana simplemente por uso, que es la mayor herramienta para disfrutar el idioma, usar habitualmente el idioma en todos los ámbitos. La oficialidad genera actividad económica, y por esto me llama mucho lo que contaste, Amadeu, del estudio del País Vasco sobre el valor de la lengua, y además continuamente los mismos que nos están diciendo que el asturiano que no vale para nada, que a nivel laboral y económico es un desastre, son los mismos que continuamente nos venden el valor del castellano como lengua a nivel económico, que también es muy bueno, un valor importante, un valor que tenemos ahí que también tenemos que aprovechar,
pero también l'asturiano tiene otras vías y otras formas de generar pues actividad económica y sobre todo una mayor autoestima colectiva, que es otro de los puntos que tenemos en este argumentario, porque hay un elemento de cohesión que genera autoconocimiento, que genera respeto por la cultura propia, que genera interés por lo propio y que permite que, bueno, pues evidentemente una sociedad que se avergoña de la su propia lengua, de su propia cultura, pues y es muy difícil que prospere, y es muy difícil que tire para adelante. Eso no quiere decir que si nos queremos mucho vayamos a ir más para adelante, pero tenemos más posibilidades porque vamos a creer más en nos y vamos a poder llevar adelante más iniciativas. También se dice, ¿no? Porque lo que tienen que hacer nuestros hijos es de aprender inglés y francés, evidentemente ya pensando en que todos salgamos de aquí como nos vienen pasando estos, pues, bueno, de siempre, ¿no? Porque Asturias siempre fue una sociedad que migró mucho. Y nosotros decimos, no, vamos a educar a las generaciones futuras para que quieran quedar en Asturias. Si tienen que marchar porque no les queda más remedio, vamos a intentar corregir eso. Quien quiera marchar y quien quiera ir a trabajar fuera y lo haga de forma voluntaria, pues perfecto, pero que no sea una obligación, que no nos quieran vender lo que es una obligación como una oportunidad. Esta creación esta oficialidad dentro del sistema educativo, ¿cómo mejora esto? ¿Cómo mejora esta situación en cuanto a las lingües? ¿No? Falábamos de que tenemos que hablar más lingües extranjeras. Pues bueno, hay muchos estudios que hablan de cómo una persona que tiene una educación bilingüe en dos lingües que son propias o que son ambientales tiene mucha más facilidad para aprender terceras y cuartas lingües, y por lo tanto tener un sistema educativo bilingüe en el que el asturiano forme parte también de esa formación va a permitir que pues, conozcamos mejor francés, inglés y las lingües que se considere estudiar en cada momento. Además tenemos que hablar de los apoyos que tienen. A veces quieren negar también las encuestas, quieren negar el apoyo pues, de los sindicatos, de los partidos, de la universidad, del rector, de las entidades internacionales que están diciendo continuamente a Asturias, como el caso del Consejo de Europa, la UNESCO. Tuvimos el año pasado, bueno, vaya 2 años, en las Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos, explicando, porque nos pidieron que fuéramos allí a explicar lo que pasaba con los falantes asturianos en Asturias. Las Naciones Unidas están más molestidas en este caso que el gobierno de Asturias en saber qué pasa con los derechos lingüísticos en Asturias. Y precisamente esta semana que viene tenemos un encuentro con un representante de las Naciones Unidas en este campo de los derechos humanos, que viene a Asturias a saber, en este caso viene al Estado español, a saber qué está pasando con las lingües y cómo es la situación de cada una de las lingües. Hay que recordar que el 53% de los asturianos son favorables a la oficialidad y solo un 18% son contrarios del fecho. O sea, hay un margen importante para mejorar esos datos, pero ya son una mayoría y desde va muchos años las encuestas así no lo dicen. Y la mayor de las noticias, este año hubo una encuesta fecha a la mocedad de menos de 29 años y el 86% de los menores de 29 años son favorables a la oficialidad en Asturias. Por lo tanto, esto va a más en cuanto a las generaciones más moces. Y ya, acabando, la oficialidad y una reclamación histórica de 40 años en los países de Asturias, que ya va siendo hora que se cumpla, y para ello no nos queda otra que construir un consenso. Al final podemos sacar a 50.000 personas a la calle, presionar, y tenemos que seguir haciéndolo, eso evidentemente es nuestro trabajo, pero quien tiene que decidir esto es un parlamento, el Parlamento asturiano en primera instancia, y después el Congreso de los Diputados. No nos olvidemos que las dos autonomías son leyes orgánicas que tienen que pasar por el Congreso y por el Senado, y que tienen que votarse por 3/5 del Parlamento. 27 diputados y diputadas tienen que votar a favor de una reforma del Estatuto que incluya la oficialidad para que podamos algamar este objetivo. Ahora, ¿por qué se está falando tanto en estos últimos 2 años? Bueno, pues esto es porque en Payas 2017 cambió la realidad absolutamente de las posibilidades de conseguir la oficialidad, ¿no? Sumóse a esta reivindicación en un congreso, la FSA-PSOE, y desde ese momento pues las circunstancias cambiaron enormemente.
pasamos de tener 17 diputados favorables a tener en teoría los suficientes para conseguir la oficialidad. La cuestión, como sabéis, es que una parte de la FSA, la que sale, y es contraria a la oficialidad, y otra parte la que entra y esta que asume en el su ideario la oficialidad como parte del su programa. Ahora queden 3 meses para las elecciones y en este momento pues estamos todos un poco a la expectativa de ver qué ocurre. Si se consigue que haya 27 diputados y diputadas que apoyen la oficialidad, que pertenezcan a partidos que lleven el programa a la oficialidad, pues será el momento de comenzar ese proceso de reforma del Estatuto de Autonomía, que tiene que surgir siempre pues, del Parlamento. ¿Nosotros qué podemos hacer en tanto? Pues seguir construyendo cada día esa oficialidad, ese consenso, convenciendo al máximo número de personas de que estos argumentos son buenos, de que la oficialidad es positiva, usando el asturiano en todos los ámbitos y también pues, construyendo espacios donde el asturiano sea normal, pues, en nuestra familia, en nuestros grupos de amigos, en las empresas donde trabajemos, en todos los lugares. Hay que seguir dando visibilidad al asturiano. El asturiano hoy sigue teniendo poca visibilidad y cuando una persona ahora tiene el asturiano está en un lugar, alrededor suelen generarse simpatías y emociones positivas hacia el asturiano y hacia la oficialidad. Y ese es el camino. Y por supuesto, pues de cara a las elecciones va a haber un amplio espectro de partidos que apoyen la oficialidad, esperemos, y que esos partidos que lleven en el programa la oficialidad, que daremos oyentes a ver que la lleven en condiciones y que la lleven bien, pues habrá que conseguir que en nuestro entorno pues llevemos a votar a algunos de esos partidos. Por suerte antes pues a lo mejor solo teníamos 1 o 2 partidos para apoyar la oficialidad y hoy va a haber, en estas elecciones va a haber unos cuantos más y va a ser importante, muy importante lo que pase en las elecciones de mayo. Tampoco acaba el mundo en mayo, pero de un momento histórico muy importante en el que tenemos que intentar conseguir que por fin damos ese paso y que la oficialidad sea una realidad, un consenso entre todos los partidos y ojalá podamos sumar también a los que hoy están en contra. Yo creo que es posible, que acabarán convenciéndose de que no tiene sentido y de que el asturiano no tiene ninguna amenaza ni para Asturias, ni para España, ni para los asturianos y asturianas, sino que es una oportunidad. Ya acabé.